Hola, mi nombre es Aldo Rosales Velázquez, soy autor de un par de libros, entre ellos Foli, publicado por el Fondo Editorial del Estado de México. Soy habitante también de la comarca del Estado de México, específicamente de Cuautitlán, aunque soy originario de Nicolás Romero, y coordino el taller de creación literaria de Faro Indios Verdes. La primera lectura que elegí de manera consciente, digamos, no porque fuera por la escuela, creo que fue El Super Zorro de Roald Dahl, un libro que me regaló mi hermano mayor, Víctor. Y pues fue un poco consciente y un poco animado por él. Por eso es un libro que disfruté mucho y de ahí pues él me iba regalando libros constantemente y en la primaria pues me gustaba más español, me gustaba el libro de lecturas, entonces de ahí me seguí, pero en realidad no, me corrijo, la primera se llama La Batalla de la Luna Rosada, que está publicada en Alfaguara, creo fue mi primer libro que leí así por mi cuenta, digamos. ¿Cómo decidí comenzar a escribir? Pues fue a una edad no tan temprana, digamos. Recuerdo que en la secundaria una tarea era escribir un cuento y no la entregué, porque de plano no pude, no se me ocurrió nada y cuando me di cuenta me estaba robando la trama de un videojuego. Entonces decidí mejor no hacerlo y lo dejé así por la paz hasta que en la preparatoria una de las tareas era completar el cuento de La Grosería, que creo que es de Edmundo Valadez. Y no me fue tan mal en esa tarea. Y ya después, no sé, un año más o menos después, le escribí una carta súper cursi a una novia que tenía y se le enseñó a un amigo, a mi mejor amigo Antonio Oriente. Y después, un par de meses después, él me dijo, tú que eres escritor, ¿por qué no escribes un cuento? Se lo están pidiendo a mi novia, porque da clases en secundaria. Y se me hizo raro y me planteé la pregunta, dije, sí, soy escritor, podría ser escritor, no sé. Y me decidí a escribir el cuento, no me gustó, lo rompí. Después escribí un segundo cuento y más o menos me gustó, se lo enseñé a él, a otro amigo y a mi hermano mayor, Víctor. Y entonces a partir de eso decidí seguir escribiendo y escribí un par más de cuentos, otros dos, otros tres, y se los enseñaba a mi hermano. Él me decía que no estaban tan mal, pero que quizá podría modificar algunas cosas, entonces él fue mi primer lector. Y ya en la carrera, en la FES Acatlán, organizaron un concurso de cuento y decidí probar, me dije, bueno, a ver si estos cuentos le gustan a alguien más, que no sean mis amigos ni mi familia. Y sí, obtuve el primer lugar y eso me animó mucho. Y al siguiente año hubo otro concurso y también obtuve el primer lugar y me animó mucho. Y entonces a partir de ahí seguí escribiendo. Mis escritores modelo a los que quería imitar, definitivamente es José Revueltas. José Revueltas es mi autor de cabecera, es una figura para mí fundamental. Soy un adepto a la obra de José Revueltas, prácticamente un adorador de José Revueltas. Hasta la fecha sigo releyendo su obra y también imitaba mucho a Carlos Fuentes, fue una gran influencia. Cuando empecé a escribir me gustaban mucho los cuentos de Carlos Fuentes, entonces iban más o menos por esa línea, por la línea de Carlos Fuentes y de José, otros autores, otras lecturas. Carlos Fuentes ya no es de mis favoritos, José Revuelta sí, pero todo empezó queriendo escribir cuentos como los de ellos. Ese fue definitivamente mis modelos, ellos dos. ¿Qué busco cuando leo a otros escritores? Principalmente divertimento. Me gustan cuentos que puedo disfrutar. Trato de no perder la esencia de cuando empecé a leer, que era divertirme, que era distraerme, que era conocer otros mundos. Entonces, cuando leo nuevos autores, generalmente lo que busco son historias interesantes, profundas, que me lleguen, que sean significativas para mí. Y a últimas fechas he estado muy influido o acuso una influencia grande de autores norteamericanos. Por ejemplo, eso fue un gran parteaguas para mí, descubrir el realismo sucio, el gótico sureño, autores como Hemingway. Entonces, lo que busco cuando un autor me llama la atención es primero gozar sus textos y que me sean significativos. Y después, claro, trato de descubrir el andamiaje que sostiene sus historias y busco nuevas propuestas que jueguen un poco más con el lenguaje, no tanto con la historia, pero siempre manteniendo esa esencia de leer lo que me gusta. Sobre mi obra y si tengo un libro preferido, sí, sí, y va a sonar a que estoy jugando a ser de casa, pero creo que mi libro favorito es Folly. Quizás son cosas que uno no deba decir tanto, como los hijos que uno no debe decir que tienen un consentido, supongo,
pero mi libro favorito es Folly. Creo que es donde experimenté otro tipo de narrativa, otro tipo de estructuras, donde empecé a explorar también y a gozar las referencias cinematográficas y de videojuegos. Y amén de todo esto, para mí Foley significó un gran paso, y la publicación de Foley, sobre todo en el Fondo Editorial del Estado de México, que tenía años queriendo participar porque tienen unos libros bellísimos. Fue muy gozoso para mí que Foley fuera publicado en ese preciso lugar, porque significó desapegarme un poco de la literatura de deportes de contacto. Entonces para mí fue muy gozoso escribirlo, de verdad, muy gozoso escribirlo, y verlo publicado es maravilloso, es de lo mejor que me ha pasado en estos años de escribir. De un tiempo para acá el cine ha sido una gran influencia en lo que escribo. Me encanta el cine, me parece maravilloso. He de decir que lo disfruto, creo, más que la literatura, y me encanta el cine, es algo que estoy consumiendo constantemente. ¿Y cómo trato de incorporarlo a lo que escribo? La influencia del audiovisual, o digamos, los lineamientos audiovisuales que conducen al cine, y ponderar los diálogos por sobre otras cuestiones. Por ejemplo, deshacerse un poco del narrador omnisciente, dejar que los personajes se construyan a sí mismos por medio de diálogos, de gestos, de acciones. Entonces, incluso en Foley, retomo ese caso, es muy audiovisual en ese sentido. Traté de hacer énfasis en las acciones de los personajes, en cómo interactúan, en cómo se mueven, en sus diálogos. Entonces el cine para mí representó un reto en el sentido de querer trasladarlo a la página, y que es algo que ya había intentado también, por ejemplo, en mi libro Los panes y los pescados, donde ciertas técnicas del cine traté de incorporarlas a la página. Por ejemplo, ciertos encuadres, ciertas tomas, un paneo, un contrapicado. Dije, bueno, ¿cómo podría hacer esto en la hoja? Entonces traté de colocar, digamos, la cámara narrativa desde distintos ángulos o en distintos puntos, y dije, me gustaría hacer una especie de cine en palabras, cine en hoja. Entonces es como me ha influido, tratar de apelar más al audiovisual y a la fuerza de los personajes más que del narrador. Tengo una gran influencia de los videojuegos. Es algo que he disfrutado desde niño. Yo creo que lo hice desde antes que leer. Quizá lo siga haciendo hasta cuando deje de leer un día o escribir, si es que lo hago. Y me gustan como una forma de perder el tiempo o de gastarlo de otra manera, pero también a últimas fechas el videojuego ha crecido y son formas narrativas sumamente completas, de las cuales yo tomo elementos también. Entonces, Foley, otra vez hablando de Foley, porque me parece que es el eje en torno al cual gira lo que pretendo hacer en estos días. En Foley hay una gran influencia de Silent Hill 2, que es un videojuego que disfruto muchísimo y que yo considero una pieza maestra de la narrativa. Y una de las cosas que tienen los videojuegos que trato de incorporar en mis libros es la intertextualidad y el ir dejando pistas para futuras lecturas. Entonces, por ejemplo, Foley, por medio de ciertos guiños, de ciertas palabras, de ciertos gestos, se conecta con otros cuentos que he escrito o que pretendo escribir. Esto lo extraigo una vez más de Silent Hill 2, que en alguna parte se conecta con la cuarta entrega de la saga, con Silent Hill 4. Entonces, cuando descubrí esto, me pareció maravilloso, y tener la capacidad de entretejer una suerte de microuniverso, una suerte de constelaciones narrativas que se vayan uniendo por medio de guiños, de frases, de ciertas contemplaciones, me parece interesantísimo, y es algo que hallo más presente en los videojuegos, y decidí trasladarlo a la página. Entonces, me parece maravilloso también la capacidad del videojuego de irse construyendo a la par que el jugador va avanzando. Entonces, me parece que eso también es algo que se puede aplicar a la página, a la hoja en blanco, a lo que pretende ser literatura, el que el texto se vaya modificando o se vaya construyendo a la par que el lector lo va consultando, que quizá no sea nada nuevo, pues a lo mejor estoy ya caminando sobre senderos ya trazados. Yo creo que los videojuegos son un complemento. Sí, los videojuegos, amén de ser una parte fundamental de quién soy, de lo que consumo, me parecen un complemento bien llevado. Ciertos videojuegos me parecen un complemento ideal para la lectura. Vuelvo a esta saga, por ejemplo, Silent Hill, en la tercera entrega, para resolver un misterio tienes que saber un poco de la obra de Shakespeare. Entonces, a raíz de jugar ese juego y que no podía avanzar, me vi forzado a adentrarme un poco en la obra de Shakespeare, así como en la de otros autores de ciencia ficción y de terror. Entonces, me parece que ciertos juegos como este, que apuestan a una narrativa mucho más sólida, pueden llevar al jugador
hacia otras latitudes, es decir, hacia las lecturas. Hay una obsesión en mi obra respecto a la exploración de la memoria, a la nostalgia, a los tiempos pasados, y yo creo que es reflejo fiel, es un reflejo firme y fidedigno de quién soy, porque también tiendo a glorificar los días pasados, y creo que es una forma de defensa que tenemos los humanos eh, para protegernos del futuro que se puede presentar asiago o simple y sencillamente incierto. Entonces, cada que alguien me comenta esto, le digo que es este mal revueltiano, que Revueltas en uno de sus cuentos dice que uno cree que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Y yo creo que es una suerte de defensa, insisto, ante el futuro, ante el presente, que a veces no nos lleva o no fuimos por donde queríamos hace años. Y entonces el reincidir sobre el pasado, el apelar a la nostalgia, al que hubiera pasado, al que hubiera sido, es una forma de mantenernos vivos, quizá. Es una forma de mantenernos cuerdos incluso y de afrontar lo que viene. Entonces, el creer que tiempos pasados fueron mejores, que en algún momento de las vidas que pueden tornarse grises o cotidianas en demasía, fuimos alguien más, fuimos alguien interesante y que eso nos mantendrá vivos, es una manera de defendernos ante los días venideros. Entonces, sí es una obsesión que he tenido y que se refleja en mi obra, pero que también entiendo en algún momento que tiene que desaparecer, porque los libros, me parece, esa es una opinión, una postura muy personal, no pueden o no deben, en mi caso, ser reflejo fiel de quién soy, sino presentar la posibilidad o explorar mundos posibles, paralelos, bifurcaciones en la vida. Entonces, sí, pero creo que es una huella que va a estar siempre ahí. Los personajes atormentados, anclados, o incluso enamorados del pasado, de lo que ellos creen que fue el pasado. Yo creo firmemente que un escritor, un autor, alguien que toma la pluma, que toma la cámara, que toma cualquier herramienta para plasmar ideas, comunicarse, es un cronista de su tiempo, aunque no lo quiera, aunque no lo pretenda, es un cronista de su tiempo. Me parece que cada que escribimos algo, hablamos inconscientemente, quizá, de cómo es la sociedad que nos rodea, de qué tiempos estamos viviendo. En fin, creo que cada texto refleja un poco el zeitgeist, pero la crónica como género quizá lo que hace es ralentizar el tiempo y fijarse más en esto y hacerlo de una manera más consciente, pero sí creo que definitivamente el que escribe es cronista de su tiempo y es cronista sobre todo de su espacio. Entonces sí, la crónica es un género, me parece, que quizá como ningún otro, esto es una mera conjetura, quizá como ningún otro, refleje su tiempo y su espacio. Yo creo que los premios, los estímulos, los reconocimientos son un escalón válido en la carrera de alguien que pretende escribir, aunque no necesariamente sean la única ruta. Y eso me parece interesante. Creo que en un país como México, en el tiempo que vivimos, se puede construir una carrera en las letras sin la necesidad de reconocimientos. Yo creo que el que escribe, el que pretende escribir, el que gusta de escribir, va a hacerlo con premios, sin premios o a pesar de los premios. No obstante, es innegable que un estímulo, tanto por las puertas que abre, como por el estímulo económico, como por todas estas cuestiones que están ahí, es importante sin duda. Y creo que en algún momento todos los autores buscamos de manera inconsciente la aprobación. Decía una amiga que es psicóloga que todos los humanos buscamos el aplauso, buscamos la aprobación del resto de la tribu, de manera consciente o inconsciente. Y creo que el que escribe no está exento de esto. Así como no está exento de ser cronista de su tiempo, no está exento de buscar la aprobación o el reflejarse en alguien más, o que alguien más se refleje en su obra. Entonces, creo que los estímulos son muy importantes. Celebro que en un país como México haya numerosos estímulos y numerosas oportunidades de ser reconocido por especialistas en el área. Y creo que sobre todo es eso, el saber que tu trabajo o darte una suerte de norte, de luz en esta oscuridad que de repente uno navega cuando está escribiendo, que no sabes si lo que estás haciendo va bien o va mal, si corresponde a lo que deseas. Me parece que los estímulos son interesantes e importantes en ese sentido, pero, insisto, no son imprescindibles. Son importantísimos, pero no imprescindibles. ¿Dónde me siento más cómodo? ¿En la crónica o en la narrativa de ficción? Yo creo que la zona intermedia, me parece que es interesante navegar entre estas dos aguas. Digamos que el mar ríspido de la crónica corresponde a la realidad, salir, reportear, ver, observar.
que hay un compromiso con la verdad, incluso hay un compromiso periodístico en la crónica de decir las cosas como creemos que sucedieron, siendo lo más fieles posible a los hechos tal cual se presentaron, aunque también me encantan las bondades de la narrativa de ficción, donde no es necesario salir, reportear, observar y tener un compromiso o un pacto de veracidad, sino uno de verosimilitud. Entonces creo que he entendido o creo haber descubierto ya el camino de cómo se construye una crónica y cómo se construye un cuento, y eso me permite navegar con mayor facilidad entre ambas aguas y ciertas herramientas de la crónica trasladarlas al cuento y ciertas herramientas del cuento trasladarlas a la crónica me parece interesantísimo. Entonces, yo me siento más cómodo haciendo cuentos, aunque no niego también que a veces cuando no tengo la capacidad o las ganas de inventar un mundo, salgo y observo lo que está allá afuera, donde hay materia prima de sobra para escribir. Entonces, creo que obedece a ritmos, a tiempos y sobre todo a ideas. Hay ideas que creo que caben mejor en una crónica, hay ideas que creo que caben mejor en un cuento, y es muy gozoso navegar entre ambas, entre la crónica y el cuento. Sí, coincido con Juan Villoro en respecto a su postura de que la crónica es literatura bajo presión. Quizá sea también observación bajo presión, porque salir y observar es, digamos, capturar el hecho. Y después, si alguna bondad tiene la página en blanco, es la capacidad de ralentizar el tiempo, desmenuzarlo, recorrer todas sus aristas cuando allá afuera no fue posible. Pero creo que sí, es literatura bajo presión y es sobre todo observación bajo presión. Pero esa presión me parece desaparece o se puede resignificar o puedes tomarla desde otro ángulo cuando te plantas frente a la hoja en blanco. Entonces creo que sí, es una suerte de presión controlada, la crónica, si se me permite el término, una suerte de presión controlada. Mi trabajo como autor durante la pandemia, por sugerencia o petición, digamos, de Víctor Santana, director del proyecto editorial Tierra Adentro, elaboré una crónica sobre los días de la Ciudad de México al inicio de la pandemia. Y entonces salí a explorarla, la ciudad, con el afán no de encontrar algo, sino de quizá notar las ausencias. Entonces, Víctor Santana me dijo que saliera a hacer una crónica sobre los días de la pandemia, los días de la incipiente pandemia en la Ciudad de México. Y salí, fue muy gozoso ese ejercicio porque salí como cuando inicié en la crónica, que hasta hace 5 o 6 años más o menos, yo no sabía que era crónica, me sonaba una enfermedad solamente, y por consejo de Benjamín Morales, director de Malpaís Ediciones, salí a elaborar crónicas sobre el Estado de México, que ahora están contenidas en el libro Tren Suburbano de Malpaís Ediciones, y él me dijo, solo sal y observa, y dime qué ves y qué escuchas, y sobre todo qué sientes con eso que ves y escuchas. Entonces, esa misma premisa es la que he tomado como directriz para todo el trabajo de crónica que he hecho, y Cinco Instantáneas, publicada ahora en la antología COVID-19 de Fondo Editorial Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica, sigue esa misma línea. Salí a observar y ver, quizá no tanto mencionar la palabra pandemia y virus cada 2 párrafos, sino dejarlo como un telón de fondo. Me gusta pensar que esa crónica fue fuertemente influida por un cuento de Ernest Hemingway, el del viejo en el puente, donde la guerra es un telón de fondo y vemos más que nada cómo impacta a los humanos. Y entonces así traté de construir la crónica con la pandemia como telón de fondo, pero ver cómo impacta en los pequeños actos, en los pequeñas muestras de vida, de la cotidianidad de las personas. Entonces, simple y sencillamente salí, partí de Metro Nezahualcóyotl, donde me vi con mi novia, que me acompañó en esa crónica, hasta el Zócalo de la Ciudad de México y me puse a retratar lo que vi ahí, pero tomé, afortunadamente di con este leitmotiv, que fue el hielo, porque vi un cubo de hielo ahí deshaciéndose en la banqueta, y me di cuenta de cuán presente está el hielo en la Ciudad de México y cómo significa o se resignifica en muchos sentidos. Y a partir de esto, quizá modifiqué un poco mi visión para ese día, iba buscando el hielo para construir esta semántica de la imagen para lograr la crónica de Cinco Instantáneas. Sí, hace un par de años, escribiendo una crónica sobre los textos de Hugo Roca, publicados también en Tierra Adentro, me tomé la libertad de citar a Martí cuando precisamente dice no tocar una cuerda, sino todas las cuerdas.
Me parece que los textos, o algunos textos, los que yo disfruto al menos, apelan a eso, a ser materia fértil para la imaginación de otros, para las lecturas de otros. Entonces, creo que el texto es uno, pero las lecturas son ilimitadas, variopintas y sobre todo disímbolas, dependiendo de quién tome el texto. Entonces, creo que los buenos textos, insisto, tienen esta capacidad de tocar no una cuerda, sino todas. Quizá no al mismo tiempo, sino en una suerte de melodía, que se ponen a tañir primero una cuerda, luego otra, quizás en un orden distinto, pero creo que los textos que pasan el tamiz del tiempo, que pasan el tamiz de los lectores, son precisamente las que permiten crear esta melodía, que ponen al servicio del lector un grupo de cuerdas que el lector mismo decidirá cómo, en qué sentido y con qué intensidad va a tocar para crear su propia melodía a partir de una partitura única que es el texto. Desde hace un par de años he dicho, y quizá lo enarbolo prácticamente como un estandarte en este peregrinaje en solitario que es escribir, que pretendo que mis libros sean honestos. ¿A qué me refiero con esta honestidad? Creo que me refiero a que me gusten a mí, sobre todo eso. Quizá escribir no sea más que esto que algunos ya mencionan, redactar los textos que te gustaría haber leído, los textos que te gustaría haber encontrado y que no hallaste, las variantes de cierta historia. Y por qué no, también creo que escribir es una manera de permanecer en el mundo, donde somos tan frágiles, tan volátiles, tan perecederos y caducifolios. Creo que escribir un poco es eso. Y entonces, de esa honestidad que hablo es libros que me gusten, que me signifiquen algo, que disfrute escribirlos. Entonces, creo que a eso me refiero con honestidad, porque de repente te encuentras con ciertos encargos, ciertas labores que no disfrutas del todo, pero son parte ya de la escritura como trabajo. Sin embargo, pretendo que todo lo que escriba, hasta cuando logre escribir, lo que sea que vaya a producir, pase por este filtro tan maniqueo de me gusta, no me gusta. Entonces, quizá ese libros honestos sea que me gusten, que disfrute hacerlos sobre todo. Una de las aficiones o de los temas que más han marcado lo que escribo son los deportes de contacto, específicamente la lucha libre. Yo comencé a escribir, si hace un momento mencionaba que uno escribe quizá, o yo escribo lo que me gustaría haber leído, también escribo lo que me gustaría haber sido y no pude. Entonces, en ese sentido, yo desde muy joven, o no tan joven, tenía 21 años más o menos, me llamó mucho la atención el deporte de la lucha libre y lo practiqué y me esforcé, en verdad puedo decirlo, pero no tuve la capacidad ni física, ni emocional, ni de ningún tipo para llegar a ser luchador, lo que significa ser luchador. Y entonces me di cuenta que lo que tenía entre manos era un cúmulo de historias que había escuchado durante los entrenamientos, de conocer gente, esta frustración que sufría al no lograr ser luchador. Entonces me di cuenta que la única forma de hacerlo que tenía a la mano era empezar a escribir, algo que ya estaba haciendo de manera muy primaria, muy elemental en ese tiempo, más que ahora todavía. Entonces decidí combinar estas dos formas expresivas o estas dos formas de vivir que son el deporte y la escritura, y me dediqué a crear cuentos que me hubiera gustado leer, cuentos que hablaran del aspecto físico de la lucha libre, no solo del aspecto de la parafernalia que rodea el deporte, de la lucha libre como fenómeno cultural, sino como la expresión de los cuerpos, que a mí me parece maravilloso también, que creo que el cuerpo humano es eso, es un poema que está esperando ser escrito. Entonces, pues me fascinan los deportes de contacto, me fascina practicarlos, aunque no a un nivel profesional. Y entonces por eso decidí sacar toda esa frustración y estas historias. Y en la página en blanco, sí, un poco ser el luchador que en la vida real no pude ser. Yo pienso que escribir es un poco como tomar fotografía, salir a la calle y observar, y creo que esto es muy útil, sobre todo con la crónica. Yo creo que cada parpadeo es un golpe de obturador. Entonces, todo el tiempo, yo creo que hay que estar escribiendo todo el tiempo. Yo creo que se escribe todo el tiempo, al menos yo estoy escribiendo todo el tiempo, aunque no necesariamente frente a la hoja. O sea, creo que la otra parte de escribir es observar y es ir tejiendo mentalmente los callejones por los que va a circular el personaje, la historia, los diálogos. Entonces, para mí es muy importante estar en la calle. Disfruto mucho estar en la calle, ya sea caminando, ya sea en transporte público, en bicicleta. Y creo que, por ejemplo, en alguna vez en un ensayo escribía que la ciudad es este texto que está esperando a ser leído.
pero depende cómo la naveguemos, es el texto que vamos, o la lectura que vamos a crear. No es lo mismo recorrer un espacio a pie, que recorrerlo en bicicleta, que recorrerlo en auto o en transporte público, solo o acompañado. Entonces, yo todo el tiempo estoy capturando imágenes, diálogos, historias. He dicho muchas veces que yo me robo los diálogos, no los escritos, porque eso es plagio, me robo los diálogos de la gente, las historias. Todo el tiempo estoy escuchando qué dicen, cómo lo dicen. Y entonces para mí es muy importante tener un bagaje, digamos, un stock de imágenes, de diálogos, de historias, para que una vez que encuentre la otra parte de esta historia, la otra parte de este diálogo y lo puedo encontrar en un libro o en una película o incluso allá afuera también, poder completar una historia que sea mía o un poco mía en ese sentido. Entonces, sí, yo creo que todo el tiempo, insisto, cada parpadeo es un golpe de obturador y todo el tiempo estamos capturando imágenes, expresiones, frases, historias, y no es hasta que regresamos frente a la hoja en blanco que nos ponemos a revelar esas imágenes y trazamos la segunda parte de esta fotografía verbal, digamos, esta fotografía escrita, que es lo que pretende ser literatura. Sí, yo he comentado en un par de ocasiones que cada libro que logro publicar me hace sentir un poco más lejos de ser escritor, porque me doy cuenta de lo complejo, de lo profundo que es el fenómeno de la escritura. Y creo que por más esfuerzos que haga, solo he arañado la superficie y es una labor hasta cierto punto frustrante, pero que no carece de interés el darte cuenta de cuán largo es el camino del pensamiento a la hoja en blanco y que lo que tú tienes acá de una manera perfectamente organizada y limpia, cuando baja la hoja ya no es lo que estabas pensando. Entonces creo que con cada texto que se escribe, con cada texto que se lee, este camino se acorta un poco. Sin embargo, cada que logro publicar un libro es porque ya leí otros 10, otros 20. Entonces me doy cuenta de la grandeza de otros autores, de lo complejas que son las estructuras que usan otros autores, y entonces me doy cuenta cuán modesto es lo que hago. Y no es falsa modestia, valga la repetición, me doy cuenta de cuán frustrante es. Entonces, desde hace un par de años, por no decir todos los años desde que escribo, yo no me considero escritor. Y una vez más, no es falsa modestia, no considero estar a la altura de lo que es ser un escritor, porque para mí un escritor es José Revueltas, es Juan Marcé, es Hemingway, esos son estos grandes monstruos, esos son escritores, y me parecería hasta grosero ponerme en el mismo espacio que ellos. Entonces, cada libro que logro publicar me hace sentir más alejado de lo que es ser escritor, porque me doy cuenta qué grande es lo que hicieron otros, qué complejo y qué bello es lo que hicieron otros, y quizá también esto es una suerte de trampa, me confieso aquí ante los posibles espectadores de la entrevista. Quizás sea una trampa y entonces no es que no sea escritor, sino que soy un escritor mediocre, que también eso es una posibilidad que se acaricia en cada momento. Yo hago lo que me corresponde, yo hago lo que puedo, hasta donde puedo y con la mayor honestidad posible, pero será el tiempo el que diga si fui escritor o no. Entonces es un ejercicio a posteriori. Yo no voy a saber y tampoco me sirve mucho saber si soy escritor o no. Yo estoy escribiendo y eso es lo que hago, es mi labor. Yo creo que las redes sociales son una plataforma amena, interesante y llena de historias también, que por eso me gustan. Son importantísimas desde mi punto de vista para la difusión de la obra de los autores, sobre todo los autores incipientes o que no gozamos del renombre y de los canales de difusión que otros autores tienen. Entonces creo que las redes sociales son importantes porque permiten, uno, promover tu obra allá afuera y dos, de cierta manera, escuchar o tener acceso a los comentarios de la gente que lo lee. Entonces me parece que esa retroalimentación prácticamente en tiempo real es imprescindible y es valiosísima. Y a mí en lo personal sí me ha servido muchísimo las redes sociales para contactarme con lectores, con editores también. Por medio de redes sociales conocí a Alejandro del Castillo, es editor de Rebarén Ediciones, donde publico dos de mis libros. Y este contacto no hubiera sido posible sin las redes sociales. Entonces creo que hay muchas bondades, amén, de todos los vicios ocultos que tienen las redes sociales, pero para mí son importantísimas y creo que estamos ante una nueva era en la que lo digital no sustituye al formato en papel, pero lo complementa. Entonces, por ejemplo, eh, el CEAPE, que tan afortunadamente, y lo agradezco mucho, puso
para distribución gratuita en línea, mi título Folly, ha llegado a muchos más lectores gracias a eso. Entonces me parece importantísimo. No sustituye en ningún momento al libro en formato físico, que ya lo dije, pero no huelga a repetirlo, son bellísimos. Las ediciones del Fondo Editorial del Estado de México, creo que lo digital complementa, no solo para difundir, sino para estar ahí y que la gente pueda leer. Me parece valiosísimo y yo no renunciaría a ellas, me parecen vitales. El recomendar libros, el recomendar autores es un ejercicio que se transforma dependiendo del día en que te lo pregunten, el ánimo, la memoria, en fin. Nunca va a ser la misma respuesta, idealmente, nunca va a ser la misma respuesta. Pero el día de hoy yo recomiendo, como siempre, la obra de Maestro Revueltas. Creo que es un autor imprescindible de las letras mexicanas, de la sociedad mexicana. José Revueltas es un monstruo de la literatura que bien vale la pena ser leído. Soy un poco quisquilloso respecto a recomendar autores vivos porque creo que falta todavía la prueba del tiempo, entonces me abstengo de recomendar autores vivos o contemporáneos, digamos, no por falta de calidad, sino porque creo que mi juicio estaría más nublado, más obnubilado, porque con muchos de ellos soy amigo, con muchos de ellos tengo contacto, de muchos he aprendido, pero yo recomendaría, como siempre, insisto, a Maestro José Revueltas. Recomendaría muchísimo la literatura de Raymond Carver también. Juan Marcé parece un autor imprescindible. Y yo creo que una novela que no se consigue tan fácil en México, pero es harto gozosa, es Pekín en coma, de Magian, que es una de las novelas que más me ha marcado. Entonces, digamos que hay una terna de novelas que me han marcado en distintas etapas de mi vida. La primera es Los motivos de Caín, de José Revueltas, que es un libro que definitivamente si escribo es por ese libro, por los motivos de Caín. Después Pekín en coma, de Magian. Y finalmente Si te dicen que caí, de Juan Marcé, que me parecen tres novelas fundamentales que eh, yo creo que todos o prácticamente todos los que escribimos o leemos deberíamos consultar en algún momento. ¿Qué consejos doy en el taller de creación literaria de Faro Indios Verdes, que tengo la fortuna de coordinar desde hace ya 7, casi 8 años? Lo primero que les digo es que lean más de lo que escriban y que escuchen más de lo que lean. Esa es una directriz por la que yo me rijo y que les comparto, que siempre hay que leer más de lo que se escribe, pero hay que escuchar y conversar más de lo que se lee, porque creo que la literatura o lo que pretende ser literatura es conversación en estado sólido. Entonces creo que hay que conversar mucho, hay que escuchar mucho a la gente, hay que hablar mucho también, menos de lo que se escucha, claro. Hay que leer suficiente y leer de todo tipo de géneros. A los jóvenes que pretenden comenzar un camino en las letras, me atrevería a recomendarles con toda modestia precisamente eso, que lean más de lo que escriban, que siempre tengan, siempre hay que poner en duda lo que uno escribe, hay que salir de la zona de confort constantemente, hay que escuchar a los demás, se aprende muchísimo de los demás, se aprende muchísimo de autores ya consagrados, ya muertos en sus hojas, siguen vivos, pues escuchar también a compañeros, porque eso enriquece el punto de vista. Y sobre todo, gozar mucho el proceso. Creo que eso es importantísimo y a veces no nos lo repetimos lo suficiente. Hay que gozar escribiendo, hay que pasarla bien. Al final del día va a ser nuestro testimonio en esta tierra. Nosotros nos vamos, pero idealmente esas palabras se quedarán. Entonces, pasarla muy bien, gozar mucho el proceso tanto de lectura como de escritura y eso, escribir las cosas que nos gustaría haber leído. Yo he sido habitante del Estado de México toda mi vida, a excepción de un año que pasé en la Ciudad de México y que no hizo sino reafirmar mis ganas de vivir en el Estado de México. Creo que ya no me voy a salir de aquí y aunque me salga, como dicen, el Estado de México no va a salir de mí. Yo soy originario de Nicolás Romero, ahí pasé los primeros 17 años de mi vida y es un lugar pues que me marcó en muchos sentidos. Muchas de las historias de mi primer libro tienen que ver con ese lugar. Es un lugar de origen de mis padres, es un lugar donde llegaron a vivir mis abuelos. Y entonces creo que indefectiblemente hay una huella mexiquense en lo que hago. No solo de Nicolás Romero, sino ahora, por ejemplo, de Cuautitlán, que es el municipio donde habito. No es casualidad que cuando llegué a Cuautitlán empecé a escribir sobre trenes, que es algo que no está en mi municipio de origen. Entonces, cada cosa que surge o que presencia en el Estado de México forma parte de lo que escribo. Entonces hay una cuestión de arraigo en las letras, sí,
pero también creo que lo que hago o lo que pretendo escribir está marcado por este sino mexiquense de estarnos trasladando constantemente a la Ciudad de México y que somos entes que se mueven entre la ciudad y el estado, la ciudad y el estado. Y entonces eso es algo mucho también que hago en lo que escribo o que está presente en lo que escribo, las fronteras invisibles que estamos pasando todo el tiempo. Pero el Estado de México es algo que está presente en mí, que es parte de quien soy y que está presente de forma muy velada, pero siempre en todo lo que escribo. Hay un poco de mi lugar de origen, de mi lugar en el que habito ahorita y definitivamente, insisto, de esta cuestión itinerante de los mexiquenses, que somos, que a veces pasamos la misma cantidad de horas en la ciudad que en el estado. Hay mucho de eso en lo que escribo también. Ahorita, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué hay en puerta? Pues tengo el estímulo del FONCA en el área de cuento, entonces pues es menester entregar un proyecto de cuentos que se titula Animales de Compañía, que tiene que ver con, pretendo que sea una suerte de radiografía de la sociedad, no solo mexicana, sino mexiquense, porque eso es lo que me interesa mucho, pero a través de la convivencia con los animales. Creo que habla más de una sociedad, del cómo se comporta para con sus animales, que cualquier otra cosa. Entonces, traté de plantear en el proyecto, y es lo que voy a trabajar durante este año, elaborar cuentos donde explore la relación de los mexicanos y los mexiquenses para con los animales, ya sea animales de carga, animales de tiro, animales de compañía, mascotas, como alimento. Entonces, eso es lo que voy a estar trabajando en estos años. A la par de, quiero corregir una novela que tengo ahí, que extraje precisamente de una historia que me contó el papá de mi amigo Javier Cruz, que tiene que ver con la ciudad y el Estado de México. Entonces, pues es lo que voy a estar trabajando este año. Una suerte, insisto, de radiografía de México y específicamente el Estado de México, a partir de cómo convivimos con los animales. Pues nada, muchas gracias por el tiempo que se han tomado para ver estas respuestas. Invitarlos a consultar Folly, que es un libro que me gusta mucho y que quisiera compartir con todos los que sea posible, que está disponible para descarga en la página del CEAPE. Muy amablemente lo hizo el Fondo Editorial del Estado de México. Invitarlos también pues a continuar leyendo y escribiendo a los que ya han emprendido este camino. Y sobre todo invitarlos también al taller de creación literaria de Faro Indios Verdes, quienes estén en la posibilidad de asistir, ya sea en la versión virtual o presencial, y de igual manera un proyecto que considero paralelo, importantísimo en la Estado de México, que es el Grafógrafes, que tiene no solo una revista, sino talleres. Entonces creo que es muy interesante el poder convivir con gente que tiene gustos similares y lograr metas en común. Entonces, pues la invitación ahí está y el agradecimiento sobre todo al Fondo Editorial del Estado de México, al CEAPE, a sus autoridades y a quienes están viendo este video. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.